porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Amén. Jesús, hermanos, estaba preocupado acerca de individuos, de personas individuales. Él predicó a grandes masas de gente, pero su mensaje siempre fue personalizado para cada persona a la que Él se dirigió. Él tomó tiempo para ayudar a las personas, para sanarlos, para sustentar sus necesidades. Jesús tenía el propósito de ayudar a todas las personas que se cruzaban por su camino y luego enviarlos a compartir el mensaje de salvación que Jesús había venido a predicar. ¿Está conmigo? Amén. Lucas describe este capítulo y las reuniones que tuvo el Señor Jesús con 4 individuos y los cambios que ellos experimentaron después que Jesús estuvo con ellos. Estas personas que vamos a ver ahora tenían una situación no muy buena en su vida, pero cuando Jesús estuvo presente, su situación y su vida cambió por completo. Es por eso que este mensaje se llama: hay una diferencia cuando Jesús está presente. El primer personaje que vamos a ver en esta oportunidad es de la persona que hemos leído, el famoso apóstol Pedro, aquel hombre que tenía las llaves del reino, predicó el día de Pentecostés, también que le cortó la oreja a Malco, también ese hombre que negó 3 veces a Jesús. Este hombre vamos a hablar. Pedro, hermanos, estuvo dispuesto a someterse a la autoridad de Jesús y hacer todo lo que Jesús le pedía. Recuerde, quiero que no cierre su Biblia porque la vamos a usar un poquito esta noche. Dice el relato que acabamos de leer que ellos habían estado toda la noche pescando y no habían pescado nada. Ellos estaban lavando sus redes ya quizás en la mañana, porque le estuvieron echando y echando en la noche. Solo las personas que trabajan en este tipo de trabajo de pescador saben lo difícil que puede llegar a ser esto, lo frustrante que puede ser que toda una noche de trabajo y no tener nada. Entonces, pero lo interesante es que cuando llega Jesús y Jesús ve las barcas, específicamente la de Pedro, se sube a la de él, y Jesús le pide a Pedro que se haga un poquito hacia atrás, en el agua, porque quería predicarle a la multitud, enseñarle. Note que hay una multitud de personas siguiendo a Jesús. Dice la Biblia específicamente gentil, una gran cantidad de personas queriendo escuchar lo que Jesús iba a decir, pero dice que Jesús le dijo que bogara mar adentro, es decir, fuera al área donde van ellos a pescar y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro, así como muchos de nosotros, cuando Jesús nos pide que hagamos algo, hermano, Pedro le dijo: Señor, toda la noche he estado y no he tenido nada. Señor, todo el día he estado con el negocio abierto y no he vendido nada. Todo el día he estado vendiendo allá afuera y no he vendido nada. Y ahora me venís a decir que intente otra vez. Pero lo interesante es que el apóstol Pedro, hermanos, ese hombre que con un carácter muy fuerte que la Biblia nos presenta, decidió someterse a lo que Jesús le dijo. Entonces viene Pedro y empieza a hacer lo que Jesús le dijo, bogó mar adentro y empezó a tirar las redes. Y aquí viene lo interesante de la historia. Si usted puede ver el contraste, que no habían pescado toda la noche, su trabajo no tuvo nada de resultados, pero cuando llegó Jesús le dijo: haz esto. Usted puede ver, vaya a su Biblia en el capítulo 5, vamos al versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Yo no sé cuántos se pueden alegrar por eso. Cuando Pedro y las personas que estaban con él hicieron lo que Jesús les pidió, aunque ya quizás estaban cansados de estar toda la noche en el agua tirando, sacando, tirando y nada,
Pero lo interesante de esto es que aparte de que encerraron una gran cantidad de peces y sus redes se rompían, dice más adelante que tuvieron que pasar más peces a la otra barca, porque eran tanta la abundancia que Jesús le había dado que su barca se estaba hundiendo de la gran cantidad de peces. Como las personas responden al éxito, hermanos, es un indicativo de su carácter. Es por eso que usted ve que las personas que dicen por ahí nunca han tenido nada en la vida y cuando tienen, exactamente. Al contrario de enaltecerse por todo lo que habían pescado, Pedro y Andrés llamaron a sus colegas, a sus amigos, para compartir con ellos. Nosotros, hermanos, no somos depósitos de bendiciones, sino que somos canal de bendiciones. Denle un aplauso al Señor. Para poder compartir con otros las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Pedro pasó del fracaso al éxito. Ahora vamos al versículo 12. Dice el encabezado: Jesús sana a un leproso. No lo vamos a leer todas las historias porque son algunas bastante largas. Pero dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viniendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve y le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandato de Moisés, por el testimonio de ellos. Pero la fama de Jesús se extendía más y más y se reunía mucha más gente para oírle. Y esta es la parte que más me gusta de esta enseñanza. Que este acto de Jesús, de todos los milagros y todo lo que Jesús hace por las personas en la Biblia y para nosotros también, es un acto de amor y misericordia de Él para con nosotros. Porque así como el apóstol Pedro, probablemente nosotros ya no querramos hacerlo, pero por su amor y su misericordia el Señor lo hace. Este leproso que sabía que Jesús podía hacer. Él sabía que Jesús lo podía hacer, sabía que Jesús había sanado a muchísima otra gente, le había dado vista a los ciegos, había levantado paralíticos, los cojos podían caminar bien, los mudos podían hablar, había resucitado muertos. Él sabía que Jesús lo podía hacer. Este acto de Jesús en tocar al leproso nos recuerda el sacrificio de Jesús de morir en Él. Cuando nosotros éramos los pecadores y merecíamos la muerte, Él lo hizo para darnos vida y rescatarnos del pecado. Lo que merecíamos el sacrificio en la cruz éramos usted y yo, no Jesús. Lo que más me llama la atención, mi querido hermano, es que Jesús le dijo: sí quiero. Porque conforme a su fe va a ser hecho. Porque yo puedo decir: sí, Dios puede hacerlo, pero si mi fe es solo, como dicen, del diente al labio, el milagro no va a suceder. Y lo más interesante, después que ya fue sanado, después que este leproso, yo no sé si usted alguna vez ha visto alguna imagen de una persona con lepra. Hermano, yo el miércoles tuve la oportunidad de ver la clase a los niños y les hablé de Naamán el sirio. Usted puede encontrar la historia en el segundo libro de Reyes. Y este hombre no era del pueblo de Dios y tenía lepra. Entonces, una persona que tiene lepra le salen cositas así y llagas y demás. Usted le puede meter un alfiler y no siente. Entonces, usted se imagina cómo andaba el cuerpo de este hombre. Estas personas tenían que estar fuera del campamento porque podían contaminar a los demás. Jesús le dice dos cosas. Primero, que quería que fuera limpio, y segundo, que fuera y se mostrase al sacerdote para ofrecer la ofrenda, el sacrificio. Tenía en el libro de Levítico capítulo 14, usted puede encontrar la ofrenda de todos aquellos leprosos que eran sanados. Tenían que sacrificar 2 palominos blancos puros. Esa era la ofrenda que ellos tenían que sacrificar. Y luego Jesús le dice: no se lo digas a nadie. Pero este paralítico, yo me imagino
Jesús le instruyó y le dijo que no revelara y no dijera a quién se lo había dicho, pero este hombre, ya habiendo recibido su milagro, se convirtió en un gran evangelista, tenía un entusiasmo muy grande y fue testigo para otros de los milagros que Jesús estaba haciendo. Dice el versículo 15 que su fama se extendía cada vez más, porque cuando Jesús hace algo por mí, yo voy a estar tan agradecido que yo no voy a encontrar una persona en la calle que yo no le cuente lo que Jesús ha hecho por mí, porque yo estaba enfermo, porque quizás estaba lleno de deudas, porque probablemente al solo llegar a la casa solo eran pleitos, porque quizás me habían quitado del trabajo, el resultado del médico no había sido bueno, estaba hasta aquí de deudas. Y cuando Jesús hace algo por mí, yo a toda persona que me encuentre allá afuera le voy a decir: Jesús hizo esto por mí, Jesús me sanó, Jesús me envió a mi familia. Después de esto, grandes multitudes venían para ser sanadas por el Señor. Y esto no lo sorprendió a él, porque a las personas, como muchos hoy en día, solo les interesa lo que Jesús puede hacer por ellos. Y esto, hermanos, es bien delicado. Una vez tuve la oportunidad de predicar un mensaje en el que la idea principal era que mi amor y mi servicio a Dios nunca pueden estar condicionados con lo que Él me da. Porque yo he conocido de personas, hermanos, y es tan triste ver que los hermanos vienen llorando al altar, pidiéndole a Dios una nueva oportunidad, quizás enfermos, quizás, hermano, yo no sé qué clase de problemas pueden traer. Yo los he visto arrodillados ahí en el altar después del mensaje, llorando, y ahí dejan todo el altar lleno de lágrimas y de mocos y todo eso. Pero, ok, Jesús hace el milagro que la persona estaba esperando. Pero pasa el tiempo y esta persona vuelve a tener otra necesidad. Y quiero decirle, hermano, que hoy vivimos en una generación que es conocida como la generación del microondas y la del café listo. Ahora, antes del culto, yo le dije: hermana Carla, hágame un café. Y la hermana así me dijo, puso el agua y le puso el café listo, y en menos de un minuto ya estaba el café hecho. Pero yo quiero decirle que nuestro Dios no es un cronómetro. Entonces, cuando esta persona, Jesús obró a su favor y seguía a la iglesia, y llegaba y cantaba y aplaudía y barría y todo lo demás, pero volvió a tener una necesidad y Jesús no la suplió como esta persona quería. ¿Saben qué pasó? Se fue de la iglesia. Mi amor, mi servicio, mi agradecimiento a Dios nunca pueden estar condicionados a lo que Él me da, porque probablemente lo que yo le estoy pidiendo a Dios no sea lo que Él quiera para mí. Y nos enojamos tanto cuando Dios dice no, que muchos se van de la iglesia. Jesús usualmente se desprendía de las multitudes. Si usted lee las versiones del Evangelio, va a encontrar en múltiples ocasiones que Jesús se iba de las multitudes y se iba a lo alto, a las montañas, a orar, él solo. En algunas ocasiones se llevó a 3 de sus discípulos más íntimos para orar con él. El leproso, hermanos, pasó de la enfermedad a la salud. Denle un aplauso al Señor. Vaya al versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados, note esto, los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Vaya al versículo 20, porque yo sé que usted conoce la historia. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Dice el encabezado: Jesús sana a un paralítico. Esta historia es una historia muy común y muy conocida en muchas iglesias, y hay canciones incluso de esta historia. Jesús regresó a Capernaum, posiblemente a la casa de Pedro, y la multitud se hizo presente para ver las sanidades que hacían. Si usted lee bien la historia, Jesús se encontraba en una casa y estaba tan lleno, así como galerías ahorita, estaba tan lleno, con una gran multitud de gente queriendo que Jesús los sanara, queriendo escuchar lo que Jesús estaba hablando, y probablemente para ver sus sanidades y también para verlo enseñar. Ahora había un ingrediente nuevo, y
¿Qué fue lo que le dije que notara en la porción que leímos? Los fariseos y los doctores de la ley. Es la primera vez que los líderes religiosos judíos estaban presentes. Habían venido desde Jerusalén para investigar todo lo que Jesús estaba haciendo, y de hecho ese era el trabajo de los fariseos, estar pendiente de todos aquellos falsos maestros en el pueblo de Israel. Es la primera vez que son mencionados en el Evangelio de Lucas. La palabra fariseo usted la va a escuchar muy seguido. Significa, si usted lo quiere anotar, dividir o separar, de una palabra hebrea. Los escribas y fariseos muy probable tomaron esta actitud con la enseñanza del sacerdote Esdras, que enseñó que los judíos no debían desobedecer a la ley de Moisés. Las causas externas más comunes, hermanos, para la parálisis probablemente sea una lesión en su cabeza o en su médula espinal, pero la Biblia no relata si este hombre era un paralítico de nacimiento. No es lo mismo un paralítico que un cojo. Un cojo puede caminar aunque sea renqueando, pero un paralítico está completamente inmóvil. Entonces vienen estas personas. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Levanten su mano para que no se duerman. ¿Cuántos tienen vecinos? Entonces, estaba Jesús enseñando en una casa llena de personas, y este paralítico tenía 4 amigos. Diga, 4 amigos. Que dijeron: Jesús está sanando a esta gente, a muchas personas, vamos a llevar a este para que lo sane. Entonces lo pusieron quizás en una camilla, y los 4 amigos, uno en cada lado, empezaron a caminar con el paralítico, y al llegar a la casa se dan cuenta que está lleno, que no podían entrar. Entonces vienen estos amigos y se le ingeniaron, sus amigos. El paralítico, la Biblia no dice que el paralítico le dijera: llévenme. Sus amigos fueron, abrieron un hoyo en el techo. Imagínense, hermano José, que abriéramos un hoyo aquí en el techo el domingo, que casi siempre está lleno, para traer a un enfermo aquí. Abrieron el hoyo y lo bajaron exactamente a los pies de Jesús. Y dice la porción bíblica que al ver Jesús la fe de sus amigos, no del paralítico, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, y note eso, le dijo: tus pecados te son perdonados. No le dijo: levántate, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. Y yo les he hablado muchas veces de esto, que para Jesús es más importante restaurar su vida y perdonar sus pecados que usted sea sano. Entonces, lo que le quería decir es que lo interesante de esto es que sus amigos lo llevaron. ¿Qué está haciendo usted por sus amigos? ¿Cómo nos podemos hacer llamar amigos de alguien que es mi mejor amiga, mejor amigo desde el kinder? Éramos amigos juntos, comíamos del mismo sándwich de la lonchera del primer grado. Pero usted conoce de Jesús y su amigo no. Su amiga, su mamá, su papá, sus hermanos, sus hijos. Al ver la fe de los amigos del paralítico, Jesús tuvo misericordia de él y lo sanó. Ellos no tenían acceso a la puerta, abrieron el hoyo y Jesús lo sanó. Es importante resaltar que muchas veces nosotros queremos que, como dicen por ahí, que el dinero nos caiga del cielo. Ellos tuvieron que hacer algo. A ellos les costó para empezar llevarlo. La Biblia no revela la edad, pero dice que era un hombre paralítico. Y para los judíos se considera hombre desde los 30 años en adelante en ese entonces. Entonces, para que fuera hombre, el mínimo de edad que tenía era 30 años. Entonces, si a veces un niño de 15 años cuesta levantarlo, imagínense uno de 30, quién sabe cuántas libras pesaba, qué altura tenía. Pero estos amigos decidieron hacer algo por él y lo llevaron a los pies de Jesús. Les costó, al ver que no se podía, les costó más abrir el hoyo en el techo, pero valió la pena. Probablemente, mi estimado hermano, ese es un milagro que usted está esperando de parte de Dios. Esa respuesta sea más difícil de hacer para usted que para Dios, porque para Él no hay nada imposible, pero nosotros tenemos que hacer algo para eso. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a orar, a pedirle a Dios, y tenemos que traer a nuestros amigos. Con amigos, llámese su entorno familiar, su entorno social y demás. El paralítico pasó de la culpa
al perdón. Y el último personaje que me llama mucho la atención es en el versículo 27. Usted puede ver ahí llamamientos de Leví. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, ¿qué le dijo? Sigue. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Cuando el Señor llamó a Leví, o Mateo, como usted lo pueda llamar, hizo tres cosas al mismo tiempo. Primero, salvó un alma perdida, añadió uno más a sus discípulos y creó una oportunidad para explicar su ministerio. Es muy probable que en ese momento el Señor le dio otro nombre a Leví, uno nuevo, Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Ya que las tasas de los impuestos no eran claras, era fácil para un hombre cobrar más. Este publicano cobraba los impuestos para los romanos, pero las tasas no es como hoy, que usted tiene un rótulo allá afuera, va a pagar tanto de impuestos. Las tasas de impuestos en ese entonces no eran específicamente claras. Entonces el hombre podía venir fácilmente y cobrar más. A su mismo pueblo le estaba cobrando más. Juan el Bautista había dejado claro que no había nada malo en cobrar los impuestos y en pagarlos. Dice, Jesús dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos de acuerdo. Y no existe evidencia que Mateo era un ladrón, pero para los judíos este hombre era un ladrón. Era un sospechoso, y Jesús estaba siendo sospechoso por hacer amistad con él. Él estaba tan feliz de su experiencia sobre la salvación que invitó a muchos de sus amigos a celebrar en su casa. Si usted lee además de la porción bíblica, Jesús va a cenar, a comer con él a su casa. Pero lo importante de esto, como en la historia anterior, es que este hombre, que era despreciado por su pueblo, despreciado quizás por su familia, que quizás no tenía muchos amigos porque no les caía muy bien, este hombre, cuando Jesús estuvo con él decidió hacer algo por su entorno. Él decidió hacer algo por su comunidad. Y Jesús le dijo, voy a ir a cenar a tu casa. Ok, vino este hombre pecador y le dijo a todo su entorno, Jesús, ese hombre que está sanando, el Todopoderoso, va a estar en mi casa hoy. Vamos y vamos y vamos. Y todo llegó a toda la mayor cantidad de gente que pudo, y la salvación llegó a esa casa. ¿Qué está haciendo usted, hermano, por llevar salvación a su casa? ¿Será que cuando salimos de la iglesia vamos solo a pelear a la casa? ¿Será que cuando llegamos de la iglesia vamos con Jesús dentro de nosotros, o como hacemos como María y José en aquel entonces, que cuando Jesús tenía 12 años se fueron y dejaron a Jesús en el templo? ¿Será que usted está dejando a Jesús en el templo y se va sin él? ¿O será que se lo lleva con usted? Amén. El Señor Jesús sigue ofreciendo cosas nuevas, como el médico ofrece una nueva vida a los pecadores y sanidad espiritual, como el esposo le ofrece un nuevo amor y gozo a su iglesia. Él nos viste de nuevas ropas de justicia y nos da, en Juan 2 dice, el vino de su Espíritu Santo. La vida es una fiesta, como dicen por ahí, no una hambruna y una lipidia. Si nosotros tenemos a Jesús, tenemos todo. Jesús es el único que puede dar este tipo de cambios en nuestras vidas. Leví o Mateo pasó de lo viejo a lo nuevo. Vamos a recapitulizar para terminar. Pedro pasó del fracaso al éxito. El leproso de la enfermedad a la salud. El paralítico pasó de culpa a perdón. Y Leví o Mateo de lo nuevo viejo a lo nuevo. ¿Cómo quiere que se escriba su historia? ¿Quiere seguir viviendo como está viviendo? ¿O quiere que el Señor haga algo a su favor? Póngase de pie esta noche.